muy buen día. Mi nombre es Andrea González Suárez, estudiante de Contaduría Pública de las Unidades Tecnológicas de Santander. Hoy haré una entrevista a mis compañeros Arley Chajón, Aura María Ávila, Mauricio Pantoja, Jennifer Páez y Angélica Pérez. El tema que tomaremos son las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Bueno, primero empezaremos por saber qué es una obligación tributaria. Se dice que es toda aquella que tiene todo sujeto que realiza un hecho generador de un determinado impuesto o tributo. Con esto, entonces sabremos que una sanción no corresponde a la existencia de un hecho generador. Una sanción es la consecuencia del incumplimiento de la obligación tributaria misma. Bueno, la primera pregunta va para mi compañera Jennifer Páez. ¿Cuál es la sanción mínima para este 2019? La sanción mínima para el año 2019 es el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea lo que deba liquidarla a la persona o entidad sometida a ella. La administración de impuestos será equivalente a la suma de 10 VT, sabiendo que las VT para el año 2019 equivalen a 34.270 pesos. Podemos decir que la sanción mínima que debe pagarse por el hecho de incurrir en errores o imprecisiones en las declaraciones tributarias es de 343.000 pesos. Compañera, si se cometen errores en las declaraciones, ¿cuál será la sanción impuesta? La sanción por cometer errores se aplica cuando se corrige la declaración y de esa corrección se deriva un mayor impuesto o un menor saldo a favor. Cualquier error de ser corregido derive un mayor impuesto o menor saldo a favor configura el hecho sancionable. Cuando el contribuyente corrige la declaración tributaria que ha presentado, es decir, que es el contribuyente quien decide corregir su propia declaración, ya sea por iniciativa propia o por sugerencia de la DIAN. El monto por corrección antes del emplazamiento es del 10%, de lo contrario, si se corrige después del emplazamiento, será un 20%. Para mi compañera Aura, estas dos preguntas. La primera, ¿qué sanción debe asumir el contribuyente que presenta su declaración después de la fecha establecida por el calendario tributario? Públicos, auditores o revisores fiscales que aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no generen la realidad económica de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y que no coincidan con los asientos registrados en los libros o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas que sirvan de base para la elaboración de las declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria, incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990 en las sanciones de multas, suspensiones o cancelación de la inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. En iguales sanciones incurrirán si no asumen la administración tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que sean solicitadas. Las sanciones previstas en el artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores. 2. ¿Qué sanción se impondrá cuando el contador público, revisor fiscal o auditor elaboren estados financieros o expidan certificados que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados? Y pagará una sanción por cada 3 meses calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo de la retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder el 100% del impuesto o la retención, según sea el caso. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto de anticipo o retención al contribuyente responsable del agente retenedor. Cuando de la declaración tributaria no resulta el impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al medio por ciento, o sea, el 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de dicha declaración. Para mi compañera Angélica, ¿cuáles son los errores más frecuentes a la hora de presentar una declaración?
Los errores que se dan cuando se presenta la declaración son inclusión de costos o gastos falsos o inexistentes, inclusión de costos y deducciones sin soportes, omisión de ingresos, incluir beneficios tributarios a que no se tiene derecho o sin el cumplimiento de requisitos. ¿Y cuándo habrá una sanción por intereses moratorios? La sanción por intereses moratorios se da cuando no se cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo. Deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día de calendario de retardo en el pago. Para mi compañero Mauricio, ¿cuándo se puede imponer una sanción por corrección aritmética? Andrea, cuando la Administración de Impuestos realiza la liquidación de corrección para las declaraciones tributarias y de esa liquidación resulta un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones, o por el contrario resulta un menor valor para compensar o devolver, se deberá aplicar una sanción equivalente al 30% de dicho mayor valor a pagar o menor saldo a favor. Todo esto sin perjuicio de los intereses moratorios a los que haya lugar. ¿Qué sanción deberá asumir el contribuyente que presente en las declaraciones tributarias cédulas de personas fallecidas o que no existan? Bueno, Andrea, en ese caso el responsable será denunciado como autor de fraude procesal, a menos, claro está, que el responsable pruebe que las acciones, la operación fue realizada antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada o con su sucesión. Por último, compañero Arley, ¿qué conclusión nos puedes dar acerca de todas estas sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias? Buen día. De lo dicho anteriormente por mis compañeros, podemos concluir que al momento de presentar una declaración de renta se pueden generar diversos errores, ya sea por una mala interpretación de la ley o por desconocimiento de la misma. Esto nos acarrea distintas sanciones según corresponda el caso, que pueden ser por inexactitud, extemporaneidad, por no presentar la declaración o por el uso fraudulento de las cédulas. Además de esto, se pueden generar intereses moratorios. Esto significa un gasto desafortunado para las empresas, pues la DIAN como agente fiscalizador siempre va a estar vigilando y analizando cada uno de los movimientos. Es por esto que las empresas deben tener un control de cada uno de los procesos tributarios que llevan. Gracias.